Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar puntual porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco, pues, Ni llegado a la biblioteca, güey. Bueno. Lo baleaban en la esquina, güey. La cuchillaba. Ah, se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? ¿O qué? yo me prostituyo. ¿Qué me prostituyo? A mí no me Me molesta. siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo. Si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo. Si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Miguel Serrano, Christopher Tejeda y yo, Eduardo Sánchez, te lo demostraremos por contradicción. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo Muy estás, bien. Lalo? ¿Cómo estás, Chris? Muy ¿Cómo bien, están, en muchachos? una emisión más de Por Exacto, Contradicción. en un capítulo más. En el séptimo capítulo. Sí. Ya nos Hemos sobrevivido. nos han soportado durante 7 semanas. Agradecemos a todos los que están siguiéndonos, escuchándonos, Y compartiendo Y esto en todos lados. compartiéndonos, dando like, suscribirse. Haciéndonos sugerencias también de temas. Ya, ojalá para este punto tengamos llenos los buzones de mentadas, recomendaciones, lo que quieran. Por favor. Donaciones. Donaciones. Sobre todo donaciones, por favor. Estamos desempleados. Agradecemos mucho su presencia a través de, en la plataforma que nos escuchen, si nos están viendo, hola, si nos están escuchando, hola también, pero con voz nada más. ¿Están listos, muchachos? Venimos de unos capítulos Por favor. tristes, ¿no? Raros, ¿no? Sí. Escuchamos la semana pasada la historia de Cantor, la antepasada un poquito de matemáticas, así venimos, ¿no? Conociendo un poquito de este mundo bonito, y pues vamos a aprendernos un poquito menos hoy, o más, no sé. Pero bueno, ¿están listos? 6 de Listos. junio de 1944. 156,000 hombres y 20,000 vehículos desembarcan en las costas de Normandía. El asalto final contra los nazis está por comenzar. Este ataque no se hubiera logrado sin la contribución de un hombre, uno que cambió el rumbo de la guerra. Algunos historiadores consideran que gracias a sus aportaciones la guerra se acortó 2 años. Cuando nosotros pensamos en este tipo de personas, nos imaginamos un general o un estratega muy, muy brillante, ¿no? Pero no. Las ideas vinieron de una sola persona y era matemático. Ahí, papá. El Yo día de pensaba hoy que era ping-pong. era ping-pong. No los botones de gomita. El día de hoy les hablaré de Alan Turing y las matemáticas que le ganaron a Hitler. Muy bien. Alan Turing era lógico, matemático, criptólogo, pionero de la informática, padre de la inteligencia artificial e incluso parte de su vida la dedicó a la biología matemática. También era mi padre, casi. ¿Verdad? O sea, Sí. él era todo, ¿no? Todólogo. Era Algo muy todólogo. común, ¿eh? En muchos Sí, científicos brillantes. Como que quieren abarcar. Es que esa hambre de conocimiento yo creo que los obliga a intentar buscar mucho, ¿no? Y como se van ampliando y van innovando, se van diversificando en ciertas ramas. Ujú. Entre los muchos, yo creo que no sé si todos, la verdad, de los matemáticos que hemos hablado hasta ahorita, todos han sido todo. O sea, o muchas cosas. Los O güeyes no solo son locos. matemáticos, Filósofos. podcasters. etcétera. En podcasters. Nuevamente esta semana tomando una cervecita Principia con todos nuestros Yo queridos tomo amigos. café, pero Bueno, Toma café Principia. Café. café con piquete. Vamos a hablar un poquito de Alan Turing, ¿no? Él nació el 23 de junio de 1912 en Paddington. Un día como ese, Sotero Prieto estaba echándose unos alcoholes en su casa con sus... Exactamente, mira, cuando nació Alan Turing. Era hijo de Julius Mathison Turing y Ethel Sarah Stoney. Su papá era diputado, trabajaba en la India británica. Fue concebido en la India británica, pero sus papás no querían que naciera en la India británica, ¿no? Entonces, ya saben, problemas de primer mundo. Entonces, se fueron a que alumbrara en Paddington, en Londres,
Y Turing se pasó viviendo entre la India y Londres. O sea, no sabía eso. andaban viajando. Gran parte de su vida la pasó con su hermano, John Turing, ¿no? Era obviamente una familia acomodada, ¿no? Era Sí, clase desde que media. Desde que puedes irte a India y pasar tu vida entre India y Inglaterra, güey. Sí. Que ya es algo también curioso que se ha suscitado en varios matemáticos. Por ejemplo, Grigori, sus padres Vivían educados, bien, ¿no? etcétera. Cantor también, sus papás eran ricos. Y ya, obviamente él nunca sufrió, ¿no? De que su compás se le zafara la tuerquita, sus colores Blancanieves no pintaban bien. O sea, él lo que quería, ¿no? De, ay, mijo, ¿quieres un compás mape? Ahí está. ¿No? Es que mape, güey, porque es la neta, biches. Es el compás caro, ¿no? Que llevan los ricos en la primaria, güey. Que los con estuchita mapes. aparte, ¿no? Y todo. Sí. Yo tenía que romper el mismo cartón donde venía mi compás y mi Sí, regla, ¿no? sí. Y, no, es que mi regla viene en su estuche propio, ¿no? Ay, la madre. Yo traigo un pedazo de 10 centímetros, ¿te sirve? Problemas del primer mundo. Sí. Exacto, güey. Desde muy pequeño, Turing mostraba ser muy brillante. Dicen que en sus ganas de querer aprender, él mismo se enseñó a leer. O sea, en menos de 3 semanas él se enseñó a leer. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero, o sea, él era muy despierto y quería como aprender, entonces se obligó a leer en menos de 3 semanas, él solito, desde pequeño. Le gustaban mucho los rompecabezas y los números. Esto es importante, ¿por qué? Porque más adelante esta afición por los rompecabezas le ayudó a resolver uno de los rompecabezas más difíciles, que fue la máquina Enigma, de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Cuando tenía 14 años, entró al internado de Dorset, pero el primer día de clases vino la huelga general de Inglaterra. Fue cuando cerca de 1.7 millones de trabajadores hicieron paro total de labores durante 6 días, porque había ahí unos problemas de que querían bajarle el sueldo a 800,000 trabajadores de carbón de las minas. Ujú. Entonces Turing fue su primer día de clases y como tenía que llegar a la escuela, su solución fue irse en bici. Pues dices, pues está cerca, ¿no? Pedaleó más de 94 kilómetros, No. ¿no? Para poder llegar De a su aquí escuela. Voy a la escuela de aquí a Puebla. Y me Ajá, voy en bici. En bici. De hecho, ese trayecto incluso fue documentado por el periódico, por la prensa, ¿no? Ah, no. Porque un niño de 14 años recorriendo de aquí a Puebla por ganas de estudiar, o sea, eso ya habla como de muchas ganas de aprender, pero imagínate. Ya habla de alguien que no es normal. Ajá, Sí. pero imagínate, quería llegar a estudiar y llega y como era la huelga seguro no había muchos, ¿no? Entonces Exacto. llegó así como en Malcolm, ¿no? Cuando llega y no hay nadie, ¿tú qué es aquí? Era día de falta, ¿no? Y Turing, Sí. ¿por qué nadie me avisó, no? Cuando estuve en el internado. Algo de lo que nadie habla es el regreso de 94 Sí. kilómetros, güey. En bici también, ¿eh? Ya es el doble. Sí, Además, ya. perdió 2 clases porque seguro no había nadie. O quién sabe qué Sí, pedo, no, pero, güey. o sea, él tenía muchas ganas de no faltar a su primer día de clases, ¿no? No mames, qué locura. Güey. En este periodo de tiempo fue cuando conoció a Christopher Marcom. Muchos lo llaman como su primer gran amor de Alan Turing, Mm. ¿vale? El 23 de febrero, tristemente, Christopher muere, de 1930. Ujú. Por una complicación de una enfermedad llamada tuberculosis bovina. Por consumir algo en mal estado, se enfermó y murió. Eran otros tiempos, ¿no? Te mataba Sí. un mosquito. Entonces a él lo mató la Sí. tuberculosis bovina. Te mataba un murciélago, Te- ¿no? Si alguien se comía una sopa de murciélago, ya nos mató a... Poquito. No, poquita gente. Cosas comunes de esa época, ¿no? Exacto, güey. Esto fue un impacto muy grande para Alan, porque él siempre, cuando le preguntaban acerca de Christopher, él siempre lo recordaba con mucho cariño, porque siempre confiaba en él y siempre como que lo alentaba a seguir trabajando y no dejar sus ideas. Pero también eso, o sea, lo recuerda con cariño, pero eso rompió la fe de Turing hasta cierto punto en el que ya se hizo ateo. O sea, durante toda su vida, de esa fecha en adelante, se considera el mismo como ateo. Entiendo. Sí, pues fue Un golpe muy fuerte. Un golpe que- Probablemente. ajá, Dijo, que Dios lo no hizo- existe porque años, ¿no? ¿por qué Dios me Sí. hace esto, no? que lo hizo dudar de la existencia de Dios y dijo, nos vemos. A Turing no le gustaba mucho estudiar otras cosas más que ciencias o matemáticas. O sea, era lo único que él lo motivaba a seguir trabajando y estudiando.
por lo que sus exámenes de finales de ciertas áreas las reprobó, así las reprobaba y las recursaba hasta que logró pasarlo. Esto hizo que solamente se podía quedar en su segunda opción de universidad, que fue el King's College. O sea, su primera opción era el Trinity. Las dos son escuelas adjuntas de Cambridge. Pero, o sea, ninguna de las dos es mala escuela, ¿no? O sea, es como decir, ay, me quedo en el King's College, o sea, no es malo. Sí. Pero para Turing sí fue así como me quedé en Yale, pero quería el MIT. Güey. Ajá, algo así, ¿no? Ahí se desempeña muy bien. Me quedé en la UNAM, pero quería la UAM, ¿no? Entonces por eso. No es cierto, los de la UNAM, los queremos mucho. En 1935, Turing es nombrado profesor del King's College. O sea, termina su universidad y lo nombran profesor del King's College. Y se gana una beca con la que se va a Princeton. ¿Vale? Cuando fue alumno en el King's College, fue alumno de Max Newman. Y ahí se familiarizó y se encantó con el problema del... Ahí va un buen trabalenguas. El Exchange-Dunks-Problem. Que es el problema de la decisión. De David Hilbert. Claro, sí, uno de los problemas de Hilbert. O sea, se traduce como, literalmente es el problema de la decisión. Este problema es sumamente importante para las matemáticas teóricas, principalmente para la lógica matemática. Porque como en el capítulo pasado mencionábamos, nos da idea de qué es y qué no es un teorema, qué es y qué no es resoluble. Entonces era un problema fuerte. Complejo. Muy complejo realmente. Cuando ya se fue a Princeton, trabajó bajo la tutela de Alonso Crutch y con él pudo darle solución al problem, al problema de la decisión. Ajá. En su tesis en su trabajo titulado ¿dónde está? Perdónenme. Los números computables con una aplicación para el teorema de la decisión. Ya no le voy a decir el nombre ese ruso. Alemán, perdón. Este tiempo en Princeton, pasó durante 2 años aproximadamente de su vida en Princeton. Y acabando su doctorado se regresó a Cambridge. Recuerdan que era maestro, entonces pues se fue por la plaza, ¿no? Le dijeron, papi, si no te me regresas, el CETE anda acá con todo. Te vamos a quitar la plaza, ¿no? Entonces se regresó a Cambridge. Y como un dato interesante, mientras su tiempo que estuvo en Estados Unidos, empezó a tomarle cierto amor a la criptografía. Lo veía él como un hobby. O sea, incluso hay un testimonio que dice, acabo de descubrir un sistema casi impenetrable para resolverse. Posiblemente se lo pueda vender a la majestad, a la señora su reina o el reino. God save the queen. Pero que se le hacía inmoral, ¿no? O sea, encriptar mensajes y demás. Pero lo veía como un hobby para alejarse de las matemáticas. Se pueden hacer matemáticas. Voy a descansar haciendo un código impenetrable, a ver. Ajá. Como un crucigrama. Sí, ¿no? Exactamente, o sea, su forma de distracción era hacer más matemáticas, ¿no? Pero era su forma de alejarse un poco de las matemáticas teóricas. Entonces, como quedamos, en 1938 él regresa a Cambridge. Y el 1 de septiembre de 1939, si bien algo que todos sabemos, estalla la Segunda Guerra Mundial con la invasión del ejército alemán a Polonia. Ese día, el 1 de septiembre, sucede esto. El 4 de septiembre llaman a Alan Turing a formar parte de un equipo en la mansión de Bletchley Park con aproximadamente 30 personas más. Pero entre las personas que figuraban ahí había arqueólogos, campeones de ajedrez, lingüistas, incluso había expertos en resolver crucigramas, güey. Sí, claro. O sea, pero... De hecho, la historia de... No más, yo creo que tenemos que hacer un capítulo solamente para la historia de Bletchley Park. O sea, sí. Tanta figura que pasó por ahí. O sea, Bletchley Park era... No sé, güey, no sé, como en ese tiempo era como... Pues el lugar de espías de Inglaterra, ¿no? Sí, o sea, de hecho, todo lo que sucedía en Bletchley Park no se supo, bueno, más adelante lo voy a contar, pero no se supo hasta 1970, güey. Sí menciono un poquito, pero sí no me adentro muchísimo, porque pero sí será larguísimo esto. Pero dentro de todo el equipo solamente figuraban 2 matemáticos, entre ellos Alan Turing, ¿no? ¿Qué es lo que hacían en esta mansión? Ellos estaban encargados de desencriptar los mensajes que interceptaban del ejército alemán. Recordemos que la guerra se
se solventó mucha parte por la radio. Entonces todos los mensajes eran transmitidos por la radio, pero era muy fácil interceptar, ¿no? O sea, con que encuentres la frecuencia donde está mandando las cosas, tú te puedes robar los mensajes. La cuestión es ocultar esos mensajes. Exactamente. ¿Qué fue lo que hicieron? El ejército alemán los encriptaba porque pues, se dieron cuenta que los podían interceptar, entonces empezaron a encriptar sus mensajes. En Bletchley Park se tenía acceso prácticamente a toda la información del ejército alemán. Hay en cuenta que los alemanes le pueden aceptar términos y condiciones, WhatsApp, sí, lee todos mis datos, ¿no? Tú lee lo que le mando a mis amigos, ¿no? Ahí está. No tengo privacidad, así. Sí, Es cierto, señor Mark Zuckerberg. Aceptaron términos y condiciones alemanes así, sí a todo. Ya, ¿no? Nine, no. Sí. Entonces, pues ellos tenían acceso a toda la información, ¿no? O sea, no llegaba nada al interlocutor sin que pasara por las manos de las personas de Bletchley Park. En la mansión había un grupo de operadores que se encargaba de transcribir todos los mensajes interferidos por el ejército. O sea, todo era como por grupos, ¿no? Se hicieron con muchas cuartos rápidos así para meter diferentes equipos sin que se consideran entre ellos. Simplemente ahí tú vas a trabajar, vas a hacer esto. Pero como justo decías, Christopher, los alemanes se dieron cuenta de que pues, los estaban interceptando, entonces su forma de encriptar los mensajes, justo para intentar salirse de esto, fue a través de la máquina Enigma. También se podría hablar muchísimo de la Enigma, pero justo lo que hacía Enigma era, era como una máquina de escribir. Tú teclabas una letra, por ejemplo la R, constaba de 3 engranes que mandaban impulsos electromagnéticos entre ellas. Si tú presionabas la R, te mandaba una D, una U y te regresaba una K, ¿no? Y tenía un panelito que se iluminaba. Uh-huh. Y ya, si siempre que tú apretabas la R salía la K, hubiera sido muy fácil encriptarlo porque encontrabas un patrón. Uh-huh. El problema es que cada vez que tú apretabas una tecla, al menos un engrane se movía. Entonces esto hacía que la próxima vez que apretaras R, aunque fuera inmediatamente después, la letra que seguía puede haber sido otra totalmente distinta. Uh-huh. Una P, por ejemplo, ¿no? Y tú dices, bueno, se pueden explorar todas las combinaciones, ¿no? No pasa nada, podríamos encontrar. ¿Cuál es el problema? Que la máquina Enigma tenía cerca de 10,000 billones de combinaciones. Y hay que entender esto, que en esa época no hay la computadora como la entendemos hoy. No, ni siquiera existía la computadora como tal. De hecho, exactamente. En Bletchley Park tenían 2 enigmas que fueron entregadas por los polacos justo antes de su invasión. Entonces lo que ellos querían hacer era desentrañar Enigma, saber su funcionamiento y, como dices, ver qué diablos estaba haciendo Enigma, ¿no? Y sin computadora. Entonces cuando Alan veía a sus compañeros trabajar, ellos tenían hojas de papel en las que iban marcando, ¿no? Letritas y intentando encontrar patrones a mano. Alan Turing sabía que eso se podía optimizar mucho. Su forma de optimizarla vino con la creación de una máquina que se llama bomba. Suena muy chido el nombre, pero es por un tipo de helado polaco. Okay. O sea, yo no es yucateca. Uno pensaría que era algo mucho más épico. Si fuera México se llamaría agua de horchata. Agua de Jamaica, ¿no? Tamarindo 14, ¿no? Ron con pasas, ¿no? ¿Me das una máquina de ron con pasas, por favor? No, es... Entonces, cada una de estas máquinas bomba era equivalente a 38 máquinas Enigma. Entonces, lo que ellos metían los códigos a la bomba, ¿no? Como digo, y la máquina empezaba a encontrar patrones y cuando ya tenían como un cierto código descifrado, una chica, que de hecho hay un testimonio de una trabajadora que se llama Jill Valentine, no es la de Resident Evil, no es la misma, no crean. Ella se encargaba de encontrar todas estas letras, hablaba por teléfono y decía, ya acabo de trabajar, bomba. Me entregó el mensaje de Hitler quiere huevos con chorizo, ¿no? Entonces, pero ella mandaba el mensaje por teléfono. Uh-huh. Cuando regresó a trabajar, porque actualmente Bletchley Park es un museo, uh-huh. Cuando ella regresó a trabajar, se dio cuenta que los mensajes, güey, los mandaba a 10 metros de donde ella estaba haciendo la llamada. Esto por el secretismo que se mantuvo dentro del mismo Bletchley Park. O sea, ni siquiera los mismos trabajadores sabían quién estaba trabajando ahí. Ni siquiera qué departamento sabía. Entonces, ella marcaba y los mensajes los mandaba a 10 metros de ella. Pero justo porque las operaciones que se hicieron ahí fueron
como ultra secretas. De hecho, toda la información que se tiene actualmente se supo hasta 1970, como les había comentado anteriormente. Porque estás hablando de una guerra. Exactamente. Y todo es estratégico. Exacto, todo tiene que ser como de la mejor forma que nadie sepa, ¿no? Sí. Los alemanes, como también seguramente hay muchos espías infiltrados en Bletchley Park y demás, saben que tenían que mejorar y cambiar como la tirada de que estaban haciendo. Entonces empezaron a inventar otro tipo de enigmas y había la más difícil que no podían resolver era la enigma naval. Los ingleses la daban Tuni, como atún, ¿no? En inglés. Tuna, como The Office, ¿no? Ajá. Esta máquina era muy difícil de descifrar porque no ocupaba código Morse. Ellos ocupaban ¿cómo se llama? Sonidos numéricos, o sea, por medio de ondas numéricas es como mandaba la señal, no lo mandaba por código Morse como estaban regularmente acostumbrados. Entonces nadie podía, se consideraba que era una máquina indescifrable. Hasta que un día, así una noche que no está registrada en los anales de la historia, porque se borró todo registro de esto, Alan Turing tuvo una idea, ¿no? Se le ocurrió encimar los mensajes que se recibían y empezar a encontrar patrones entre los mensajes que se mandaban. La probabilidad de que se repita una letra o que en un mensaje se coincidan letras es 1 entre 26, ¿no? Porque son 26 letras del alfabeto. Pero como el ejército alemán ocupan menos y repiten mucho, es 1 entre 17. Entonces él ya tenía como una forma de empezar a encontrar patrones dentro de los mensajes encriptados. Ya no era tan impenetrable como la gente pensaba. Pero aún faltaba algo. Faltaba una pequeña ayuda, ¿no? Y esta llegó un día de la primavera de 1941. El ejército británico atacó unos buques alemanes. Todos los soldados alemanes, ante la inminente naufragio del barco, se fueron todos, dejaron el buque solo y para sorpresa de todos, no se hundió. Entonces el ejército abordó al buque y encontraron todo intacto. Dentro de las cosas que encontraron, una máquina enigma naval o Tuni intacta con los códigos para 3 meses. Porque como pasaban mucho tiempo fuera del mar, les daban códigos de, ¿sabes qué, mijo? Aquí hoy va a ser este código. Encontraron los códigos para 3 meses. Sí. Entonces ya, esto fue la ayuda que necesitaban para terminar de desenhebrar el funcionamiento de Tuni. Porque como lo mismo, aunque tuvieras la máquina, si no sabes cómo se comporta o el comportamiento inicial, no sirve de nada. Por supuesto. Entonces, Alan Turing, cuando ya tuvo la máquina, tardó menos de una semana en desentrañarla. Ya, en menos de una semana la desentrañó y dijo que Bomba ya quedaba obsoleta ante estas nuevas máquinas. Entonces ellos daban por hecho que tenía que crear una nueva máquina. El ejército no se lo aceptó. Pero él empedernado en decir, se tiene que hacer con un conocido que tuvo, se apellidaba Flowers, construyeron su propia máquina y descifraron Tuni. Entonces, gracias a esto, ellos pudieron encontrar desencriptar todo lo que mandaban el ejército alemán. Y la máquina que ellos crearon tiene uno de los nombres más chidos que he escuchado, se llamaba The Colossus. Nombrezazo, ¿no? Sí. Entonces, gracias a esto, pues ya sabían cómo iba a proceder el ejército alemán. Y después de la batalla de Stalingrado, Hitler decide replegar a sus tropas, como reorganizarse. Y ya gracias a todo lo que sabían en Bletchley Park, comenzaron a hacerle llegar mensajes señuelo para dejar libre las costas de Normandía. Les dijeron que iban a atacar por otro punto. Hitler replega todas sus tropas por donde se habían filtrado la información, que ellos permitieron que se filtrara, para poder tener el desembarco masivo en Normandía y así dándole fin a la Segunda Guerra Mundial. Sí, el principio del fin. El principio del fin, ¿no? O sea, dando inicio al fin de la Segunda Guerra Mundial en el supuesto día D. Pues la guerra se gana, todos vitorean a la realeza, todo el mundo le aplaude
Pero Ahí tenía hay que todo un trabajo. dentro de la gente que se le aplaude tenía que haber estado Alan Turing, ¿no? En lugar de eso, bueno, en Bletchley Park también festejan, pero no pueden hacer público que gracias a ellos se ganó. ¿Por qué? Porque los humanos siendo humanos, el ejército ruso se hace de unas enigmas, de las máquinas enigmas de los alemanes, las reconfiguran y en este periodo pues comienza la hermosa Guerra Fría, ¿no? O sea, de los huevos de la sartén al fuego, ¿no? Ujú. Como en el Hobbit. Entonces, pues no pasa mucho, entonces no pueden tampoco ellos cantar victoria en Bletchley Park porque Porque van a seguir chambeando, güey. no, O sea, y se acabó la aparte, guerra, vamos a la porque siguiente. si lo hacen público, los rusos van a saber que ellos saben cómo descifrar su máquina, entonces ya no van a usarlas. Es Entonces, correcto, no sí. pueden saber, no pueden decir nada. El problema de esto es que el gobierno inglés incluso ve a Alan Turing como una amenaza, con todo lo que sabía y Puta madre, güey. con todo lo que él, con todo su potencial, lo ven como una amenaza y más aún por su orientación sexual. En 1948, Turing desarrolla los cimientos de la inteligencia artificial. Sí, güey. Lo tachan de haber realizado un trabajo mediocre. Le niegan fondos para construir lo que podría haber sido el primer ordenador del mundo. Le dijeron, no, esto no sirve, no nos interesa. En 1950, Alan Turing ya tenía programas, ideas de programas de computadora. Incluso ya tenía uno dedicado al ajedrez. El Office, ¿no? El Office, ya tiene Ay, güey. Office 50. Güey, no mames. Qué mala suerte Ya que no existía. tenía MATLAB. güey. Exacto. Qué mala Sí. suerte que no existía Oprah, güey, para que fuera con una pinche entrevista millonaria. Sí, y ¿no? se financiara, güey. Vale, madre. No, o sea, llevaba Shark Tank esto y Sí. me parece interesante, yo estoy dentro, ¿no? O sea, Aquí quiero mencionar que lo que decías de este Turing, de su orientación, él era gay, ¿no? sí, era abiertamente homosexual. Y abiertamente, o sea, él no tenía problemas en aceptar su orientación sexual, pese a que en esa época en Inglaterra era penado. Oh, ya. A eso vamos, de hecho, bueno, ya tienen un programa de computadora, incluido un ajedrez, tildan su trabajo de inútil y lo ven como una pérdida de tiempo. Dentro de su trabajo realizado, deja la famosa prueba de Turing, que es para saber si una inteligencia artificial es lo suficientemente, si realmente es inteligente y puede hacer que un humano Mm, no sepa que estás hablando con una máquina, ¿no? Es Que correcto. actualmente tenemos muchos tipos de inteligencia artificial, pero no sabemos si pasarían la prueba de Turing, ¿no? exacto. A esto se le llama el juego de la imitación. Lo que él decía para la prueba de Turing, él lo llamaba como el juego de la imitación. Estuvo a nadita, de ser seleccionado como corredor para las Olimpiadas de la posguerra. Ah, porque él corría Él también, corría, ¿verdad? le gustaba Sí, correr cierto. cerca de 10 kilómetros al día, algo así. Bueno, sí, ya se iba desde niño en Güey, bicicleta. sí, es cierto, güey. Sí, pedaleó 94 Flamenco, kilómetros de la mamá. escuela, Sí, Hoy güey. 97 kilómetros. No, mames. En 1952, ya todo se viene abajo, ¿no? Turing invita a un joven a pasar a su casa un tiempo agradable. El chavo le juega mal, le pone un 4 y le roban todo. O sea, le roban todo. Turing denuncia al agresor y lo terminan condenando a él. O sea, fue a la PGR, le dijo, carnal, me acaban de robar. Por Pero es eso, que, ¿por joven, qué es te que, dejaste es que, es robar? que, joven, ¿para qué te dejas robar? Entonces, a él No, lo- bueno, y también porque, como decías, o sea, este cuate era una persona que vendía sus servicios sexuales, ¿no? O Exactamente. sea, ese es el problema, o sea, dijeron, no, aquí el delincuente no es ese güey, el delincuente eres tú por O tu sea, él te orientación robó, sexual. pero porque Ajá, tú eres gay. Exactamente. Exacto, güey. Sí, esa es una jalada. Sí, o sea, lo denunció en Monterrey, yo creo, o algo así. No es cierto, Monterrey, los amamos. Entonces, lo condenan por conducta obscena y él no se defiende. O sea, cuando lo condenan, Es que me da risa, güey, porque pinches Monterrey tienen su fama de las primas, güey, pero sí son bien, no mames, padre. Es pinche ironía, güey. pero sí, lo condenan por conducta obscena y él no se defiende. O sea, él no tiene nada por qué negar Bueno, su orientación porque sexual. Él no está ofendiendo a nadie, Exactamente. él no está cometiendo ningún delito. Él nada. no tiene por qué disculparse, ¿no? O sea, su Claro. preferencia sexual no tiene por qué disculparse de ella. Entonces, en la corte le dan dos opciones. O la cárcel o castración química. Por medio de administración de hormonas durante un año completo. Verga. Turing escoge las hormonas. Aunque él sabía que eso lo iba a cambiar y no solamente iba a ser un cambio físico. También él temía
o sea, su mayor preocupación de Turing era que lo desacreditaran, o todo su conocimiento y todo lo que él había aportado a la ciencia lo desacreditaran por su orientación sexual. Sí. Y, o sea, él tenía mucho miedo que por la situación en la que se encontraba, de que se supiera que estaba tomando hormonas y demás, la gente lo desacreditara. De hecho, hay un extracto de una carta que dirigió a un amigo que dice lo siguiente. Temo que en el futuro haya alguien que recurra al siguiente silogismo. Turing cree que las máquinas piensan. Turing yace con hombres. Luego, las máquinas no piensan. Afligido, Alan. O sea, le daba miedo que la gente, pues sí, echara por la borda todo lo que él trabajó y pensó solamente por su preferencia sexual, ¿no? Si ustedes están interesados en ver un poquito más de esto, hay un documental muy bueno que se llama The Imitation Game. Es una O película, El Código ¿no? Enigma, un documental. Ah, ok. Es real. En España se llama Las flipantes aventuras enigmáticas de Alan Turbina. Y ya después... de hecho... De hecho, después Alan Turing, en ese documental, se va con los Avengers a cuidar la realidad y todo. O sea, sí, es una película, es la de The Imitation Game, con Benedict Cumberbatch. El 7 de junio de 1954 hallan el cuerpo de Alan Turing sin vida. Su cuerpo está lleno de cianuro. Junto a él una manzana mordida. No se sabe si la manzana estaba llena del veneno. No analizaron la manzana, así que se dieron el tiempo de analizar la manzana. Pero lo clasifican como un suicidio. De hecho, hay una leyenda, ¿no? De que Apple tiene la manzana mordida en honor a Alan Turing. Steve Jobs lo negó cuando vivía. Pero pues quién sabe, tal vez sí. Sí. Porque incluso los primeros colores de Apple eran la bandera LGBT. Sí, exacto, el arcoíris. Y así es como una de las mentes más brillantes del siglo XX, pieza clave para el fin de la guerra, fue orillado al suicidio tras ser repudiado exclusivamente por su orientación sexual. En el 2009, el primer ministro inglés Gordon Brown ofrece disculpas públicas por el trato que se le dio. Entre todo lo que dice en su discurso, dice que hicieron menos de lo que él merecía, que Alan merecía un trato mucho más digno del que le ofrecieron. Y no es hasta el 2013 cuando la reina Isabel le otorga a Alan Turing el indulto real. Un poco tarde, pero de forma simbólica. Después de casi 60 años, a Alan se le ofrecen disculpas. A una persona que revolucionó a la humanidad, adelantado a su época y que concebía un mundo totalmente diferente donde la inteligencia artificial era real y algo posible. Posiblemente hoy estaría maravillado, justo como habíamos dicho, ¿no? Con toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance y a nuestros alrededor. Sí. Simplemente como Alexa o Siri Sí, o demás. las bases de la pero computación. fíjate, si todavía lo retrasaron, lo retuvieron, lo acallaron, güey. O sea, uno piensa, estas grandes mentes, podríamos, o sea, tal vez es un falso argumento, pero podríamos estar avanzando más en algunos campos, güey, de lo que estamos avanzados ahorita. Sí. Y pues así fue, muchachos, como las matemáticas derrotaron a Hitler. Pero Y también la mostraron- moralidad derrotó a las matemáticas. Y la güey. moralidad y las leyes Tuvo más absurdas peso. Sí, Eso. güey, no mames. derrotaron a las matemáticas. Una historia muy, muy interesante. Sí, agridulce. Agridulce y... Pero igual le agradecemos a donde quiera que esté porque gracias a él se está grabando esto. Sí, güey, sí, exacto. de hecho es el pionero de muchas cosas que tenemos actualmente. De hecho, no lo mencioné tanto porque era tardando más, pero él concibió algo que se llama actualmente como la máquina de Turing, que son los pininos de una computadora moderna, Sí. ¿no? O sea, esa forma de cómo se escriben los datos, Turing ya lo concebía. Entonces, sí, es triste, pero feliz al final del día, porque, pues... Lo reconocieron. Y no se quedó olvidado, ¿no? O sea, al menos podemos saber algo de él, ¿no? Incluso hay películas que le hacen un poquito honor a su nombre, Ujú. documentales serios, ¿no? Como ese de Imitation Game. Pero bueno, muchachos, pues un gusto que estén con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos pueden encontrar al podcast en todos lados como por Contradictio. A mí me encuentran como Edo, un humano más. A mí me encuentran como Miguel Matt.
A mí me encuentran en Facebook como Christopher Tejeda y en YouTube como Madwammer. Cuídense mucho. Nos vemos En el próximo capítulo. en el próximo capítulo. Tomen agüita. Hasta la